Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. José C. Esono, un catequista de Guinea Ecuatorial que dio su vida por la fe. En una visita a la sede de ACN, el obispo de Ebibellín, Miguel Ángel Nguema V, habla sobre la impactante historia de José C. Esono, primer mártir catequista de Guinea Ecuatorial, cuyo proceso de beatificación está en camino de abrirse, así como del papel que juegan los catequistas en el país. Guinea Ecuatorial, ubicada en la costa occidental de África, fue, después de independizarse de España en 1968, una dictadura marxista durante más de 11 años. La Iglesia Católica fue perseguida y el culto prohibido. Los templos fueron convertidos en almacenes de cacao y café. Fueron los catequistas laicos los que llevaron a cabo la evangelización durante esta época. Así lo explica el obispo de Ebibellín, Monseñor Miguel Ángel Nguema V, durante una visita a la Fundación ACN. Recuerdo que cuando era pequeño, en los años 70, mi abuela y mi madre nos llevaban a trabajar a una finca los domingos, nos hacían llevar nuestras herramientas, nos dirigíamos al bosque y un catequista allí nos esperaba y celebrábamos la palabra de Dios. Hacíamos la comunión espiritual. Pasábamos 2 horas compartiendo y luego volvíamos al pueblo como si hubiéramos trabajado. Fueron 11 años de cruel dictadura en los que, gracias a los catequistas, muchos cristianos pudieron mantenerse en el fuego de la fe. La importancia del catequista para Guinea Ecuatorial se remonta incluso a los comienzos de la evangelización, como queda reflejado en la historia de José C. Esono, un joven catequista que nació en la aldea de Evansok y que fue martirizado en los años 30 del siglo XX. José C. Esono nunca había oído hablar de Cristo. Sin embargo, un día fue a la ciudad costera de Bata para vender su café, como hacía a menudo. En medio del bullicio del mercado, un misionero claretiano se acercó a hablar con él y le enseñó a rezar el rosario. José notó que, después de rezar esa oración con el sacerdote, todo lo que había ido a hacer a la ciudad no había resultado tan difícil como solía ser habitualmente, cuenta Monseñor Miguel Ángel. Al regresar a su pueblo, José decidió que iba a enseñar a todos a rezar el rosario. Los habitantes del poblado preguntaron, ¿qué es eso de rezar? Y querían saber más sobre esta oración, algo tan nuevo para ellos. Él respondió, hay un hombre blanco ahí en Bata que me lo ha enseñado, y le voy a invitar para que venga aquí. Dicho y hecho, José volvió a Bata a vender café la siguiente vez, buscó al misionero y cuando lo encontró le dijo, mi pueblo ya reza el rosario, ahora quiero que vengas a explicarnos quién es esta María a la que rezamos. Así fue como los claretianos llegaron a Evansok. Ni siquiera había carreteras, cuenta el obispo. Fue un peligroso viaje a pie de 125 kilómetros a través del bosque. Explica, entre otras cosas, era peligroso viajar hasta Bata, ya que en aquellos años había muchas tensiones entre diversas etnias locales, y para llegar allí había que atravesar territorios con poblaciones enfrentadas. Este catequista logró que todo su pueblo abrazara el Evangelio, continúa Monseñor Miguel Ángel. Además, logró que su pueblo aceptara a los blancos. El blanco era considerado como alguien hostil, el colono que maltrataba y oprimía, pero él logró que el pueblo no atacara a los claretianos al interceder por ellos. De este modo, se inició la primera misión de la diócesis de Ebibellín. En 2024 se cumplen los 100 años de la llegada del Evangelio. A José C. Esono se le recuerda con una cruz de madera colgada al cuello que parecía vaticinar su futuro martirio. Años después del inicio de la misión, Esono empezó a explicar que no podían rezar a amuletos y luego rezar a Jesús. Por este motivo, pidió que trajeran esos amuletos que todavía usaban algunos en el pueblo para quemarlos. El jefe del poblado se indignó y se negó a esta petición. Ya no lo veía como un catequista que les había enseñado a rezar,
sino como alguien que quería exterminar lo que sus ancestros le habían dejado como creencia, narra el obispo. Lo acusaron de brujería y lo quemaron vivo. Su martirio ha dejado un testimonio de fe inquebrantable. Queremos abrir un proceso de beatificación para José Ciesono, dice Monseñor Miguel Ángel, y concluye: se trata de un hombre ejemplar de mucha fe que logró que la evangelización penetrara en esos lugares. Aún hoy en día, los catequistas siguen siendo sumamente importantes en el país. El catequista no es simplemente una persona que da catequesis o formación para preparar a los sacramentos. Es más bien el líder de la comunidad cristiana en los pueblos. Sin ellos no habría fe, explica el obispo. En mi diócesis solo hay 46 sacerdotes y es difícil atender a las más de 347 capillas que tenemos. Por eso, los catequistas siguen llevando la labor de la celebración de la palabra o de animar la vida de oración en la comunidad durante la semana. Y añade el prelado: en Guinea se valora enormemente la labor del catequista. Realizan esta tarea a tiempo completo como voluntarios. Para ellos es importante dedicar una gran parte de su vida a Dios. Alrededor de 380 catequistas de la diócesis de Ebibellín reciben 9 meses de formación específica en Bata y después acompañamiento continuo para hacer su labor. La Fundación Pontificia ACN apoya la labor pastoral en Guinea Ecuatorial, ayudando a la subsistencia de los sacerdotes con intenciones de misas, respaldando la construcción y rehabilitación de iglesias y casas parroquiales, proporcionando vehículos para servicios pastorales y favoreciendo la participación de formadores de seminarios en cursos internacionales. Más de 500 víctimas de ataques a comunidades agrícolas en el estado nigeriano de Benue en 2023. Entre enero y finales de diciembre de 2023, la diócesis católica de Makurdi de la región nigeriana del Cinturón Medio sufrió 119 ataques perpetrados por pastores fulanis contra la población. Según un informe enviado a la Fundación ACN, solo en el estado de Benue, más de 400 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, violadas o secuestradas en ataques contra asentamientos y comunidades agrícolas. Dicho informe llega un mes después de la serie de masacres ocurridas en la Nochebuena de 2023 que dejaron cientos de muertos en el estado nigeriano de Plateau. Según el padre Remigius Ihiyula, socio de proyectos de ACN y director de la Fundación para Justicia, Desarrollo y Paz de la diócesis de Makurdi, se registraron 119 ataques entre el 2 de enero y el 27 de diciembre del año pasado en el estado de Benue. El informe enviado a ACN denuncia que dichos ataques fueron perpetrados por miembros de la etnia fulani, que son pastores nómadas que se han desplazado del norte cada vez más al sur de Nigeria, en busca de mejores pastos para sus animales y que a menudo entran en conflictos por las tierras con las comunidades agrícolas. El cinturón medio de Nigeria, que incluye el estado de Benue, donde se encuentra la diócesis de Makurdi, es conocido por sus fertilísimas tierras. Esa es la razón por la que se ha convertido en escenario de los mencionados conflictos. Los Fulani proceden de lugares tan lejanos como la República de Níger o los estados nigerianos septentrionales de Sokoto o Katsina. Desde allí se desplazan hacia el sur, disfrazados de nómadas en busca de follaje para su ganado, pero muchos actúan como yihadistas cuyo objetivo es propagar el Islam como ideología. Llevan armas sofisticadas con las que desplazan a pueblos enteros en ataque sorpresa, matan y perturban la actividad económica y la vida social sin reacción visible por parte del gobierno nigeriano, explica el padre Remigius. El informe detalla que los 119 ataques causaron al menos 414 muertes en numerosas comunidades y localidades de la diócesis de Makurdi y otras partes del estado de Benue. Sin embargo, estas son solo las víctimas identificadas y contabilizadas. En al menos 2 casos se indica sin más que hubo decenas de muertos, en otros se indica que se teme que haya muchos muertos, por lo que el número total de víctimas mortales es sin duda mucho mayor, precisa el padre Remigius.
Otras 96 personas resultaron heridas y se produjeron al menos 4 violaciones. Los ataques de los pastores Fulani también han tenido como resultado el secuestro de 35 personas, ha informado el padre Remillus a ACN. Los secuestros, que suelen dar lugar a demandas de rescate, se han convertido en Nigeria en una industria en toda regla. El primer trimestre de 2023 fue el más violento, con 18 ataques en enero, 15 en febrero y 18 en marzo, y un saldo de al menos 163 muertes. El verano fue relativamente pacífico, con un solo ataque en julio, 2 muertos, y ninguno en agosto. El mayor número de víctimas se produjo en abril, con 63 muertes en solo 9 ataques. Aunque la razón subyacente de los ataques tenga que ver con la tensión ancestral entre pastores nómadas y agricultores asentados, las disputas en estas regiones nigerianas se ven agravadas por las diferencias tribales y religiosas. Así, los pastores Fulani son en su gran mayoría musulmanes, mientras que las comunidades agrícolas asentadas son generalmente cristianas. En casos recientes ocurridos en otras partes de Nigeria, los ataques se han descrito como dirigidos expresamente contra cristianos, lo que confirma un elemento religioso en la violencia. En el pasado, los conflictos por las tierras de pastoreo nunca se saldaban con las matanzas y la destrucción que presenciamos hoy en día. Antes no había intención de ocupar y desplazar a comunidades como se está haciendo hoy. Además, antes había mecanismos de resolución pacífica y acuerdos amistosos que hoy en día son inexistentes, lamenta el padre Remillus. ACN apoya la labor de la diócesis de Makurdi en Nigeria, proporcionando ayuda a los desplazados internos de los campos de Guma y Daudu, 2 de los 14 campos y 13 comunidades de acogida. Además de atención pastoral, la iglesia local proporciona asesoramiento para superar traumas, becas, alimentos y otras formas de ayuda humanitaria. Haití. Liberadas 6 hermanas. Las 6 religiosas secuestradas en Haití recientemente fueron liberadas el 24 de enero, según ha confirmado la Arquidiócesis de Puerto Príncipe. Las hermanas de Santa Ana y sus 2 acompañantes permanecieron cautivas durante 5 días, tras ser secuestradas por pistoleros no identificados el viernes 19 de enero, cuando viajaban por Puerto Príncipe, la capital de Haití. La Arquidiócesis de Puerto Príncipe declaró en un comunicado enviado a la Fundación Pontificia ACN: con la comunidad de las Hermanas de Santa Ana y la Conferencia Haitiana de Religiosos, la Arquidiócesis de Puerto Príncipe da gracias al Señor por la liberación de las 6 hermanas y de las demás personas secuestradas con ellas el 19 de enero. Este acontecimiento traumático ha puesto una vez más a prueba nuestra fe, pero esta permanece inquebrantable. Dios escucha siempre los gritos del pobre y libera al desgraciado de todas sus angustias, según dice el Salmo 33. A Él clamamos, Él nos fortaleció en la prueba y liberó a nuestros cautivos. Él convertirá los corazones endurecidos y liberará a Haití de todo mal, para que todos sus hijos conozcan la alegría de la libertad que no tiene precio. La Iglesia sigue comprometida a ayudarles a instaurar una era de justicia y paz en Haití. La declaración concluía: que la Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, interceda por el sufrido pueblo de Haití y nos mantenga bajo su maternal protección. Tras conocerse la noticia del secuestro, la Arquidiócesis de Puerto Príncipe y la Conferencia Haitiana de Religiosos condenaron el atroz acto en una declaración conjunta y pidieron a los autores, en nombre de Dios, que liberaran a los cautivos. También hicieron un llamamiento a los líderes políticos de Haití para que tomen las medidas necesarias para erradicar las lacras del secuestro y la violencia de los grupos armados que están sumiendo al país en una situación cada vez más confusa y caótica. Los líderes de la Iglesia haitiana pidieron a sacerdotes religiosos y fieles laicos que dedicaran el 24 de enero a rezar por la liberación de los cautivos. Tras confirmar la liberación, el arzobispo de Puerto Príncipe, Max Leroy Messidor, declaró: «Demos gracias a Dios, gracias por su apoyo».
Ya se han producido asesinatos y secuestros de personal eclesiástico en el país. Una religiosa fue asesinada a tiros en 2022, 5 sacerdotes fueron secuestrados también en ese año y 2 en 2023, todos los cuales fueron liberados posteriormente. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.